Comenzaremos. Primero vamos a hacer los descargos legales correspondientes. La imagen que ustedes están viendo es copyright Germán Reula. Agradecemos a Germán haberla facilitado años atrás. Y la estamos usando sin pagarle regalías. Así que seguimos. Bueno, la idea de esta presentación es destruir todo el marketing de ARM, que está excelentemente bien montado para que no entendamos absolutamente nada de lo que hacen y de todas las arquitecturas que tienen. Entonces, con esa maldad en mente vamos a explicar todos los términos que hay y vamos a terminar entendiendo todo como debió haber sido desde el principio. Voy a intentar ser lo más claro posible, aunque la cantidad de siglas que hay no me lo van a permitir mucho. Pero bueno. Vamos a empezar poniendo en claro algunas cosillas. Primero y principal, ARM no fabrica procesadores, ¿sí? No hay ningún micro, ustedes van a ver que dice ARM, pero no lo está haciendo ARM. ARM es el dueño de la propiedad intelectual del core. El core es la parte pensante del micro, ¿sí? Ese algo que está ahí adentro procesando las instrucciones. Lo que hace ARM justamente es venderle esta propiedad intelectual a otros fabricantes como Texas, NXP, ST, Holte, Fujitsu, Toshiba, bueno, montones y montones de fabricantes que fabrican los microcontroladores, ¿sí?, en base a este core que está bastante probado, tiene unos cuantos añitos y está basado en unos cuantos desarrollos que tienen más años todavía, y que vienen funcionando muy bien durante mucho tiempo. Lo vamos a ir descubriendo de a poquito. Entonces tenemos que diferenciar fundamentalmente tres cosas. Vamos a tomar una herramienta de dibujilio, una flechita, y vamos a empezar. Tres elementos fundamentales. La arquitectura. ¿Qué es la arquitectura? Bueno, justamente lo primero por ahí que diseña ARM. ARM diseña dos cosas, la arquitectura y el procesador. La arquitectura incluye al set de instrucciones, que es lo que por ahí más recordamos, ¿no? Lo que usamos para programar, los que programamos en Assembler, esas palabritas que se llaman mnemónicos, pero que a veces son imposibles de recordar. Bien. ¿Qué más? La arquitectura define, además, si hay o no un soporte de memoria virtual y o protegida. Estos micros, si bien son microcontroladores, nacen con la idea de ser el motor de lo que por ese entonces se llamaba una computadora personal. Esto es anterior a la PC, lo que existía en esos años era la home computer, para los viejitos, los que peinan canas y los que están peladitos como yo, una Spectrum, una Commodore 64, una Timex Sinclair 2068, o por qué no, una BBC Micro, que era justamente la máquina de Acorn, que son los padres de esta criatura. Bien, después sigue el señor procesador. El señor procesador es algo así como una reducción de la arquitectura que, a ver, podemos decir, se juntan los grandes gurúes en el Olimpo, consiguen de la buena y ahí hacen todo su delirio con champán de la más alta calidad y sale la arquitectura. Después de la arquitectura va a parar a gentes más terrenales que caminan pisando sobre el suelo y bajan eso un poquito más a la tierra, lo que es el procesador. O sea, limitan los delirios de la arquitectura a cosas un poco más concretas y menos genéricas para lo que se quiere hacer para una determinada actividad. Por ejemplo, de la arquitectura ARM V7M, que ya vamos a ver cómo se llega ahí, qué es eso, se desprenden el procesador Cortex M0, Cortex M3 y Cortex M4. Entonces, se va a basar en la arquitectura, va a definir además una arquitectura de bus, si es Harvard o von Neumann, por ejemplo, Cortex M0 es von Neumann, Cortex M3 es Harvard, se va a definir qué tipo de pipeline tiene, todos estos micros ya sí o sí tienen una pipeline, si no es imposible estar dando los niveles de performance que dan sin meter las cosas por adentro de una tubería. Y finalmente, con el procesador, un señor fabricante que compra la licencia de ese procesador, de ese core, va a armar un dispositivo. El dispositivo es el que vamos a comprar en el distribuidor y que vamos a poner en nuestro diseño, ¿sí? Es eso que dice que podemos tocar, podemos maldecir, podemos usar sus patitas y podemos quemar. Está compuesto por el procesador, va a tener o no caches,
generalmente los caches o cachés son algo común en los micros de computadora, no así por suerte todavía en los micros para sistemas dedicados de los que normalmente manejamos, los que hacemos mayormente hardware. Esperemos que no llegue ese día, porque la verdad que los caches son un grave problema para todo el determinismo y el control del timing, pero bueno, sabemos que no siempre lo que usamos acá abajo es lo que se fabrica allá arriba. Y por último, lo que va a ser propiedad del fabricante del micro va a ser los periféricos, ¿sí? Esa UART, ese controlador Ethernet, los puertos de entrada-salida, todas esas cosas que vamos a pelear para usar, van a estar diseñadas y puestas ahí por el fabricante del dispositivo, no por ARM, que es el diseñador del procesador y de la arquitectura. ¿Ok? Con esto en claro, ya tenemos mayormente comprendido el 90%, el resto es descubrir siglas y de dónde salen esas siglas. Así que vayamos a dicha ardua tarea. Un poquito de historia. Por ese entonces la BBC Micro estaba buscando pasar a una máquina de 16 bits, empezaron a probar procesadores, ninguno les gustó, se probaron el 68000 de Motorola, que era lo más mejor que había, y no hubo caso, entonces pensaron la locura de hacer un micro. Y bueno, lo hicieron. No me voy a extender mucho en esto, uno de los ingenieros resultó cambiando de sexo, así que tengan cuidado si se van a poner a diseñar micros, miren bien a su alrededor, no saben quién va a ser su futura pareja. La cuestión que ese fue el primer ARM, la primera arquitectura, ARM V1, era algo bastante simple, no vio prácticamente la luz del sol, se probó, funcionó de una, pero recién se incorporaron unas modificaciones y la ARM V2 fue la que salió, pero tampoco vio mucho la luz del sol porque el proyecto fue cancelado. Pero Acorn RISC Machines, que fue el proyecto, pasó a llamarse ARM en su momento porque Apple apareció por ahí y puso unos dineritos porque querían fabricar la Newton, que fue la primera asistente personal y la primera en reconocer escritura en el display. No andaba muy bien, pero bueno, era lo que sucedía en esa época. Y eso ya fue la ARM V3. La ARM V4, que es la primera que figura acá en esta presentación, es el ARM 7 TDMI que muchos de ustedes conocerán y que habrán visto en los primeros celulares. Luego aparece el ARM V5 con el ARM 9, que es el primero en correr Linux y estar pululando por varios lugares. Luego aparece ARM V6, que es el ARM 11, el primero en manejar los celulares, los smartphones que realmente se podían adquirir. Los primeros con Android 2.3 están hechos con ARM 11 generalmente, y muchos con Android de 1.5 y 1.6 también. Esas cosas que se hicieron usaban mayormente ARM 9 o ARM 11. Y finalmente apareció la ARM V7, que es la que estamos todos usando prácticamente hoy día, en la cual los genios de marketing tomaron la A, la R y la M del nombre de la empresa e inventaron 3 perfiles para partir su esquema en 3 segmentos de mercado ampliamente lucrativos y muy diferentes entre sí. La A de Application son todos esos procesadores para celulares y donde es necesario meter muchos dibujitos que estén moviéndose a gran velocidad para mantener idiotizado al usuario y que siga comprando. La R son los micros para aplicaciones en tiempo real, donde se va a correr un sistema operativo generalmente hard real time, que se va a encargar de mantener el tiempo a rajatabla y garantizar el determinismo para aplicaciones de safety critical o cualquier tipo de aplicación que involucre un manejo muy delicado del tiempo o riesgo para el usuario, ¿sí? Y finalmente el que nos involucra a la mayoría de los ingenieros y los fierreros, la M para microcontroladores, destinada a competir con el mundo de 8 y 16 bits que todavía anda dando vueltas por ahí, pero con los precios que están mostrando estos micros de 32 bits, si no empiezan a bajar, no van a durar mucho. El año pasado apareció ARM V8 para molestar, nada más que para molestar a nosotros los que estudiamos estas cosas y a Microsoft,
Es una arquitectura basada en 64 bits que incorpora la arquitectura tradicional de 32 bits, la ARMv7, y la cual, como dice ahí abajo en la última línea, voy a ignorar deliberadamente porque es lo suficientemente igual y lo suficientemente distinta como para dejarla de lado. Yo soy de los que piensan que para ambientes embedded 32 bits es más que suficiente, así que 64 queda de momento relegado al ámbito de las computadoras y es muy probable que no requiera de este tipo de información y de seminarios para su divulgación. Directamente son usuarios que van a comprar el sistema operativo y ya todo funcionando. No es el tipo de usuario embedded que asiste a este tipo de seminarios. Bien, seguimos dilucidando. ¿Qué tenemos por acá? Vamos a tener, dentro de la arquitectura, vamos a tener, como les comentara, el set de instrucciones. ¿Qué tiene de particular un set de instrucciones ARM? Bueno, los procesadores ARM suelen tener estados de operación. Y según el estado de operación en el que se encuentra, el micro va a interpretar estos códigos de operación de forma diferente. Podemos decir así, simplificando, que el micro tiene dos sets de instrucciones, por lo menos, e interpreta uno u otro según en qué estado de operación está. Ese TAMP que anda dando vueltas por ahí es un estado de operación. El otro estado de operación es ARM. Después aparecen otros estados más conforme las arquitecturas van evolucionando y estos están provistos por extensiones, ¿sí? Una extensión es algo que puede o no estar en el procesador y que va a proveer instrucciones y estados de operación, estados de operación adicionales. Dentro de los estados de operación, yo recién mencioné apurada y atolondradamente dos, sin mirar la pantallita. Les mencioné ARM y les mencioné thumb. Vamos a ver dentro de poquito. Thumb, la traducción es pulgar, es el dedo pulgar, no es que les esté haciendo ese gesto. Estos dos les mencioné y vamos a ver que este después evoluciona hacia este, como los Pokémon. Y después aparecen este y este para hacer frente al ambiente Java. Dentro de las extensiones vamos a tener Neon, que es su nombre de fantasía. En realidad es un procesador SIMD, Single Instruction Multiple Data. Una instrucción afecta u opera sobre muchos datos. Van a encontrar más nombres de fantasía para este Neon como Multimedia Engine, Media Engine y no sé si le van a querer poner algún otro nombre de esos que suenan bien super plus recontra. Después tenemos el coprocesador de coma flotante, VFP, Vector Floating Point, que se puede potenciar con el anterior, con el Neon, y entre los dos pueden hacer procesamiento SIMD de números en coma flotante. Y después tenemos este Trust Zone, que es algo muy bonito y muy complicado de explicar, pero no es otra cosa como, digamos, algo así, que el procesador puede correr dos sistemas operativos a la vez en dos ambientes separados entre sí por una pared que se comunican solamente por una interfaz segura. Entonces, en el sistema de un lado de la pared, del lado seguro, corre el sistema operativo seguro y validado por la NIS o quien sea que vaya a validar esto como seguro, en el cual nosotros vamos a ingresar el número de nuestra cuenta bancaria para hacer nuestras compras, y en el ambiente no seguro, de forma imposible de acceder al otro ambiente y mirar en la RAM la cuenta, el número de cuenta de la tarjeta, vamos a correr todos esos programas tarados que bajamos para correr en nuestro celular habitualmente, sin pensar que en el mismo aparato estamos introduciendo el número de la cuenta bancaria y que lo tiene Google. Bueno, empezando a mirar bien a fondo esto, me voy a esconder un poquito acá, si ustedes pueden mirar arriba. Estos son los registros que tiene el procesador ARM en sus diferentes estados de operación. Los que estuvieron en la charla del lunes sobre Cortex M3 van a ver que le faltan todos los que están a la derecha. O sea, de esos 6 que hay ahí, hay solamente uno. Eso es porque la arquitectura ARMv7M, o sea, los Cortex M, tienen una implementación diferente porque están orientados al procesamiento de gran cantidad de interrupciones anidadas y no al funcionamiento dentro de una computadora como esto que fue
la arquitectura original, ¿sí? Voy a intentar recordar hacer todas las salvedades al momento de verla. Yo normalmente doy esta presentación primero y la otra después, pero bueno, por cuestiones de tiempo convino hacerlo como se hizo y aportamos un poquito más a la entropía del universo. Bien, tenemos, como bien dice acá, 16 registros de 32 bits. El program counter y el stack pointer son registros más. Digamos, en la primera implementación no había un stack pointer. Se podía usar cualquier registro, de hecho se puede usar cualquier registro para acceder a la pila, porque la pila puede estar donde el usuario se le ocurra. Después, cuando aparece TAMP, con una cuestión de reducción, que ahora voy a explicar en un ratito, empezaron a aparecer las instrucciones de push y de pop, y se definió un registro por defecto para funcionar como stack pointer. Y van a ver ahí que hay un link, entre comillas, un registro R14, voy a sacar esta flecha ahí que está mal, no tiene por qué estar ahí. Aparece un registro, el registro R14 tiene el nombre de link, es una especie de call reducido. Se puede hacer una cosa que se llama branch with link, es un salto a subrutina en la cual la dirección de retorno no se guarda en el stack, sino que se salva en este registro. Al no tener que acceder a la memoria que es externa y que requiere más ciclos para acceder, es muchísimo más rápido, ¿sí? Esa es la idea. Luego, bueno, entre los entre los modos de trabajo que tiene el micro, son estos 6 que les comenté hace un ratito y que están ahí arriba. Aparecen IRQ, que es Interrupt Request, es un estado en el cual está atendiendo a las interrupciones. Aparece ese FIC, que es Fast Interrupt Request, es una interrupción más rápida que, observen ustedes, tiene esta particularidad, que es que todos estos registros que tienen ahí un triangulito aparecen duplicados, ¿sí? Hay como un banco alternativo de registros, y cuando el micro entra a atender una FIC, todos esos registros se espejan inmediatamente, son salvados por hardware en su banco espejo, digamos. Cuando volvemos de atender esa interrupción, se recuperan, con lo cual la latencia se disminuye bastante, ¿sí? En el caso de una interrupción común, como en los demás modos de excepción, están solamente espejados el supuesto stack pointer, de ahí la recomendación de usar el registro 13, y el registro 14, el link register. Después, el resto son todos los registros comunes. Si yo los quiero usar, lo que tengo que hacer es tomarme el trabajo de salvarlos por mi cuenta al stack. ¿Cómo funciona esto? Bueno, en el caso de moverse la patita de interrupción, el micro empieza a funcionar en el modo IRQ. En el caso de moverse la patita que está afectada a la FIC, va a empezar a trabajar como en una Fast Interrupt Request. Y en el caso de producirse el opcode que yo quiero ejecutar, ¿no? Yo puse cualquier porquería en la flash y el micro salta en un lugar donde hay un número arbitrario que no corresponde a un opcode. En lugar de empezar a ejecutar basura como los micros comunes de 8 bits, lo que hace es generar una excepción indefinida, ¿sí? Este undefined tiene sí una posición definida de memoria donde es atendida, y se fija de que el sistema no se cuelgue ante un error de esos. Un aborto es cuando hay un problema de acceso al hardware, por ejemplo, o también puede ser una falla de un MMU para los micros que la tienen. Y este último, System and User, es un poquito largo de explicar, como tenemos solamente una hora y media, yo esto lo suelo dar en 2 horas o más. No voy a explicar mucho, lo que les voy a decir es que es un artilugio para poder hacer llamadas del sistema operativo, y fue usado para poder anidar las interrupciones, porque como ustedes verán aquí, no es posible anidar interrupciones en las arquitecturas ARM hasta B7 incluida, excepto algunos que incorporan un NBIC, que son los menos de los últimos que salieron, ¿sí? En Cortex A y Cortex R las interrupciones no van anidadas. Bien. Siguiente slide. Este es el set de instrucciones original de ARM de 32 bits. Fíjense qué cosita chiquitita y bien hecha. ¿Qué hicieron estos muchachos? Bueno, al contrario de lo que hizo Intel, que fue replicando, poniendo micros 8088 en paralelo hasta lograr el Pentium, y complicando al pobre usuario haciendo que esos pseudomicros internos compitan entre sí. Esto no es así, obviamente, es mi visión sarcástica o sardónica de lo que es. La cuestión es que esta gente dijo, bueno, yo tengo que hacer una pipeline, y hacer una pipeline
en la que las instrucciones son bytes y sus longitudes varían, como es el caso de Intel, es bastante complicado. Yo lo quiero simplificar esto. Entonces todas las instrucciones van a ser de 32 bits. Eso tiene, obviamente, como siempre en ingeniería, ventajas y desventajas. Las ventajas es que la pipeline es fija. Si yo pongo una pipeline de 4, voy a poder almacenar 4 instrucciones siempre. Las desventajas las vamos a ir viendo dentro de poquitito. Entonces, ¿qué más agregaron estos señores? Dijeron, bueno, los saltos relativos son una de las desventajas de la pipeline. Donde yo tengo que hacer un salto, sea relativo o absoluto, si yo estoy haciendo un fetch, ustedes imagínense que tienen una pipeline de 3 etapas, ¿sí? Fetch, decode y execute. Buscar la instrucción, decodificarla y ejecutarla. Yo decodifico la instrucción, tomo de la memoria la instrucción 1, mientras la voy decodificando voy tomando la instrucción 2, paso a ejecutar la instrucción 1, paso a decodificar la instrucción 2 y voy tomando una instrucción 3. Cuando ejecuto la instrucción 1 me doy cuenta que tengo que saltar a otra posición de memoria. Entonces, la 2 que ya decodifiqué y la 3 que acabo de tomar de memoria me las tengo que guardar en el bolsillo trasero del pantalón, ¿sí? No puedo hacer absolutamente nada con esas dos instrucciones. Tengo varios caminos. Una es la más fácil, purgar la pipeline. Es lo que hace PIC, es lo que hacen casi todos los micros chiquitos que tienen una pipeline. El otro camino es lo que hacen los micros mucho más complicados, que es tratan de predecir, antes de cargar estos datos y empezar a hacer decodificaciones y ejecuciones, empezar a tratar de predecir qué tan probable es que se tome el salto o no, para ver si toman por acá o por allá. Entonces, bueno, supongamos el caso más simple, vamos a tener que purgar la pipeline. Si purgo la pipeline estoy perdiendo esos 2 tiempos que gané y el salto, en lugar de ejecutarse en un ciclo, se va a ejecutar en 3. ¿Sí? Esta es la razón por la cual PIC y micros similares, todas las instrucciones tienen un ciclo de ejecución y todos los saltos tienen 2 ciclos de ejecución. Bueno, acá serían 3 porque la pipeline es de 3 y todos los saltitos relativos o absolutos que encontremos ahí en nuestros algoritmos, que indefectiblemente van a estar en toda toma de decisión, van a empezar a molestar. Para que no molesten, ¿qué inventó ARM? Bueno, fíjense ustedes esa flechita descendente que hay ahí arriba, ¿no? Esa violeta que yo no puse y que no sé por qué está ahí y no sé cómo sacar. Bien. Yo no la veo en mi pantalla, la veo en lo que ustedes ven. Espero que no la vean, pero si es así, ignoren esa flecha violeta de izquierda a derecha que está ahí y miren esa celestita descendente que está arriba. Van a ver, espero que vean que dice cond. Esos son 4 bits con los cuales se arma un código de ejecución condicional. Las instrucciones de ARM se pueden ejecutar o no según la combinación que identifiquen estos 4 bits de los flags de estado. Entonces es posible ejecutar un algoritmo con toma de decisiones sin ejecutar saltos relativos ni absolutos, ¿sí? Sin ejecutar saltos condicionales. Lo vamos a ver dentro de un poquitito. Nada mejor para verlo que un ejemplo. Acá. Fíjense ustedes, tenemos el algoritmo del señor Euclides para encontrar el divisor común máximo, máximo común divisor, o como sea que se llame, a eso de encontrar el máximo número común que divide a 2 dados, o algo parecido, no 2 dados de los que se tiran, 2 números dados. Bien, Greatest Common Divisor, eso es en inglés, por eso el GCD. Tenemos 2 enteros, mientras que sean distintos entre sí. Si uno de ellos es mayor que el otro, tomo uno arbitrario para hacer el algoritmo, le resto el otro. Caso contrario, al otro le resto el primero, ¿sí? Voy haciendo esto, es una especie de divisiones por resta, de uno con respecto al otro. Esto se va a ir repitiendo, este while se repite, se repite, se repite, hasta que dejen de ser distintos, o sea, hasta que ellos sean iguales. Con lo cual salimos y al ser iguales devolvemos cualquiera de los dos. Ese es el mayor número dado que divide a los dos que pasamos. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas de código. 6 líneas de C, 6 sentencias, contra 1, 2, 3, 4 líneas de código en Assembler. Lindo ejemplo, ¿no? Totalmente dirigido, obviamente, pero excelente. Fíjense ustedes qué hacemos. Comparamos. Esta comparación ya setea el valor de los flags, negativo, 0, overflow y carry, los famosos flags que venimos viendo siempre. Entonces, si el resultado es not equal, el flag Z va a estar 0. O sea, mientras los números sean diferentes, el flag de Z va a estar en 0.
Si el resultado es greater than, o sea, el primero es mayor que el segundo, no sé si es exactamente así, pero de acuerdo a cómo están los comentarios, asumamos que eso es así. Además de estar el flag Z en 0, o sea, no va a estar seteado, voy a tener que el flag de negativo va a ser igual al flag de overflow, o sea, están los dos en 1 o los dos en 0. Si es less than, o sea que el primero I es menor al segundo J, voy a tener que además de Z en 0 van a estar N y B distintos, uno en 0 y el otro en 1. Entonces, ¿ejecuto o no ejecuto? Aparece en la instrucción subgt, significa restar si el resultado es greater than. Si es I, va a tomar el valor de I menos J. Caso contrario, si es less than, J va a tomar el valor de J menos I. Caso contrario, si son distintos, si solamente es NE el que está, voy a volver al loop. ¿Sí? O sea que en el caso de que estos sean iguales, que va a ser el único caso en que no se cumpla esto, voy a salir de este loop con el resultado. Estos son 4 instrucciones, 4 por 4, 16 bytes, y aproximadamente 6 ciclos. ¿Sí? Esto es 1, y 1 son 2, y 1 son 3, y 3 son 6. Esto va a cambiar según el micro, según la pipeline, según la estructura, la arquitectura interna, según si pueda predecir o no. Por eso, tomando como ejemplo un ARM7 TDMI, por ejemplo, tomamos que estos son 6 ciclos. Acá hay otro par de ejemplos. Bueno, acá podemos ver ya algo muy interesante. Fíjense ustedes que hay 3 operandos en esta operación, ¿sí? Está el registro destino y los 2 registros fuente. O sea que yo puedo trabajar con 3 registros a la vez. Esto ya es muy interesante. Después fíjense que podemos, en C, es muy común sumarle a una variable el valor de otra variable reescalada, ¿sí? Multiplicada por 4 en este caso, desplazada a la izquierda 2 veces. Como ARM tiene un barrel shifter, un desplazador en barril, es un registro de desplazamiento que puede desplazar muchas posiciones en una sola operación, en un solo ciclo, puedo, en una instrucción que se ejecuta en un solo ciclo, sumarle a un registro cualquiera el valor de otro desplazado a la izquierda 4 posiciones. ¿Sí? Ese barrel shifter está en la entrada, ya lo vamos a ver en uno de los slides, está en la entrada de la ALU modificando a uno de los operandos. Bien. Otra de las desventajas de operar con instrucciones en 32 bits, lo vimos recién, es que tenemos 16 bytes. ¿Sí? Son 4 instrucciones, son 4 palabras de 32 bits. En el momento en que esto se hizo, eso molestaba un poquito. Entonces, para hacerlo más chiquitito, lo que hicieron fue abusarse de otro desarrollo de la Berkeley RISC. El primer ARM incorpora muchos conceptos desarrollados en la Universidad de Berkeley por el proyecto Berkeley RISC. Estos desarrollos fueron publicados, obviamente, y no es que se robaron, ¿no? Se tomaron prestados, digamos, y se utilizaron con conocimiento de causa. El proyecto RISC-2 hace lo que después hace TAM de forma comercial. ¿Qué es? Codificar las instrucciones en 16 bits. Esas instrucciones son expandidas adentro del micro otra vez a 32 bits antes de ser decodificadas. Con lo que logramos mantener la misma potencia, pero reducir el tiempo que ocupan, el tamaño que ocupan estas instrucciones. Con lo cual, en algunos casos hasta pueden ser cargadas más rápido porque hay que leer menos bytes de la memoria. Si bien el micro está preparado para leer 32 bits, hay algunas implementaciones, entre ellas, por ejemplo, el Game Boy Advance, que tiene un ARM7 TDMI adentro, que tenía memoria de 16 bits. ¿Sí? Estaba leyendo de la memoria de AWords de 16 bits. Esto implicó reducir la cantidad de registros para poder achicar la cantidad de bits necesarios para poder codificar la instrucción. ¿Sí? El set de instrucciones de TAM es este que podemos observar acá. Y vean ustedes que ya no aparecen las instrucciones condicionales. ¿Sí? Entonces, los registros 0 a 7 quedan como están, los registros, por así llamarlos, altos,
desaparecen de algún modo, siguen estando, pero solamente son accesibles mediante algunas instrucciones, no mediante todas, con lo cual perdemos un poco de ortogonalidad. El resto se mantiene exactamente igual, excepto, como verán, la FIC. Pero todos esos estados de operación que aparecen ahí, perdón, estamos con un poquito de residuo del cafecito de Algarroba, todos esos estados, cuando el micro entra a atender una excepción, entra a modo ARM, ¿sí? Empieza a operar en 32 bits. Esto lo que ocasiona es que al volver, si yo había interrumpido un código que estaba operando en modo TAMP, tengo que volver a setearlo manualmente en modo TAMP. Entonces, al momento de volver de la interrupción, tengo que revisar el estado anterior del procesador y operar en consecuencia. Esto complicaba notablemente la utilización de C para los interrupt handlers y forzaba a utilizar para algunas cosas assembler. Al hacer la arquitectura ARM Cortex-M, la gente de ARM pensó que era más interesante apuntar a un uso mayor de C, entonces puso algunas cositas que hemos visto en la presentación de CMC, los que la vieron el lunes a la tardecita, a última hora, eso de las 5, hemos visto que los interrupt handlers en Cortex-M pueden ser funciones cualquiera de C mediante un artilugio que se puso dentro del micro para que no sea necesario que el retorno de una interrupción necesite utilizar una instrucción especial, como en la gran mayoría de los micros. Esto trajo aparejado, bueno, ventajas como siempre y desventajas. Podemos usar memoria de menos ancho de palabra, tenemos una mayor densidad de código, esos números 35-40% son basados en estadística de historial de aplicaciones realizadas, pero vamos a tener una menor performance, ¿sí? Ya no podemos acceder a la misma cantidad de registros, entonces los algoritmos van a ser más complicados, y vamos a ver cuando lleguemos al ejemplo siguiente que los saltos relativos son flor de problema. Entonces, bueno, como les comenté, pasamos de 8 registros de 16 a 8 para reducir bits, y fuimos reduciendo bits por otros lados para ir sacando todo, entre ellos sacando la ejecución condicional eliminamos 4 bits, bueno, así sacando y sacando llegamos a 16 de 32, y fíjense ustedes que se sacaron los 4 bits de código de condiciones que estaban juntos, y si esto fuera una mano y le sacamos estos 4, lo que nos queda es el pulgar o thumb. Y dicen las malas lenguas que ese es el origen del nombre. ¿Quién fue el cráneo detrás de todo esto? No lo sé, ni lo quiero saber, pero bueno, eso explica el dibujito que tienen ahí a la izquierda de la pantalla. Para que ustedes puedan observar más o menos, acá a mi izquierda están observando un esquema de cómo se expanden los opcodes de 16 bits para generar los 32 bits que van a ser luego procesados, ¿sí? Decodificados y ejecutados. Se toma la memoria, este es el bit de address a 1, el que elige si es la palabra alta o la palabra baja. Entonces, según qué palabra sea la que estoy tomando, va a ir a parar a este multiplexor, el cual pasa a un hardware expansor que decodifica esos 16 bits a 32, y el micro internamente siempre decodifica 32 bits, ¿sí? Si está en modo thumb va a tomar esto, y si está en modo ARM va a tomar directamente lo que vino del bus. Esto es todo, las instrucciones son las mismas, no hay instrucciones que están en thumb sí y en ARM no, solo hay instrucciones y lo que hay es dos formas de codificarlas. Esto cambió después con la última arquitectura, pero en esencia podemos mantenerlo a fin de entender de qué se tratan las dos cosas sin andar pensando cosas raras, ¿sí? Acá ven, por ejemplo, una instrucción codificada en thumb arriba y codificada en ARM abajo. Ahí ven lo que se sacó, lo que se da por asumido dentro de la instrucción y cómo se llega de una a otra, ¿sí? De acá se entiende también la pérdida de performance, porque evidentemente si yo me quedo corto de registros tengo que empezar a hacer malabares con los registros que tengo, y eso redunda en más código, el cual toma más ciclos para ejecutarse, con lo cual evidentemente en el mismo tiempo ejecuto menos operaciones, la performance es menor. Volvemos al mismo ejemplo que antes, para no andar saltando. El de ARM lo tenemos repetido arriba para poder verlo.
y vamos a ver ahora la versión TAM del mismo algoritmo. Observen ustedes, hacemos la comparación, pero como no tenemos ejecución condicional, tenemos que poner el bendito salto condicional acá, branch if equal. Si es equal, damos por terminado el algoritmo, nos vamos. Caso contrario, preguntamos si es menor que, saltamos acá. Si no lo es, hacemos esta resta y luego saltamos de vuelta para acá, o sea que hay muchos saltos. Esto lo que da es un total de 7 instrucciones contra 4 que teníamos antes, pero 7 por 2 es 14, es menor que 4 por 4 que es 16. Entonces, a pesar de que son más instrucciones, entran en menos bytes. Estamos ocupando menos flash. Pero el tiempo de ejecución de 6 ciclos se fue a 7 o 9. ¿Sí? ¿Por qué 7 o 9? Bueno, porque fíjense que en una de las opciones tenemos un salto de más. Si yo vengo por acá, tengo un salto para llegar acá. Si vengo por acá y vengo por acá, ya no tengo ese salto. Bueno, ¿sí? Aparece un saltito más o un saltito menos. Entonces es entre 7 o 9. Tomamos 8, que es un promedio, ¿sí? Esto es interesante, que es lo que está ahí abajo, que en un sistema con memoria de 16 bits, ARM requiere 2 fetches por instrucción, mientras que TAM requiere solo 1, ¿sí? Esto es lo que hacía el Game Boy Advance. Como tenía memoria de 16 bits, le convenía que el código esté en TAM, porque para hacer ARM necesitaba, por más que tenga mayor performance, necesitaba 2 accesos a memoria, lo cual es evidentemente más lento, y no tenía, al menos en los cartuchos de expansión, memoria de 32 bits, hasta donde yo puedo recordar que alguna vez leí porque le compré una a mi hijo. Me parece que se me pasó una, ¿no? Sí. Ya lo dije, bien que se pasó, sabe más que yo la máquina. Bueno, ¿dónde me pongo que no molesto? Acá. Bien. Como habrán visto, la performance estaba por ahí y la ocupación de código venía bien, pero cuando había muchos saltos estaba medio. Entonces los muchachos, no lo voy a explicar con lujo de detalle esto, pero estaba este opcode, había 2 opcodes, branch with link, permítanme agarrar el puntero láser, branch with link inmediato y branch with link and exchange inmediato. El primero es un simple call usando el registro link register. El segundo es un call que además hace un cambio de modo, pasa de ARM a TAM y de TAM a ARM, porque de algún modo había que cambiar. Bueno, estos opcodes, por una cuestión de que acá, en este espacio que es de, si no recuerdo mal, 11 bits, y ahí estoy viendo que va del 0 al 10, así que es de 11 bits, como con 11 bits no podíamos hacer mucho, se agregaba una palabra adicional y se jugaba con estos numeritos que están por acá para identificar esta palabra adicional como parte de este opcode y no como un opcode diferente. Con ese juguete se expandía un poquito el alcance de TAM. Lo que hicieron fue romper esto y permitir que después de esta, en lugar de ir sí o sí una de estas dos, pueda ir cualquier otra, con lo cual hicieron el TAM2 o TAM32. Esto lo que hace es volver al mundo de 32 bits, pero cuando es necesario, sin necesidad de hacer switching de modo constantemente. Entonces tengo instrucciones de 16 bits e instrucciones de 32 bits en lo que sería TAM2. Lo que van a encontrar, yo uso la nomenclatura siempre TAM2 acá para entender cuál es uno y cuál es otro y poder saber de dónde vengo y a dónde voy. Sí, qué micro lo tiene, qué tiene y qué no tiene. Hoy en la literatura de ARM van a encontrar que se habla directamente de TAM, o incluso ahora desde que apareció ARCH64 se habla de T32. Así que cuando vean TAM o T32 o lo que sea, es prácticamente más seguro asumir que es TAM2, a menos que tengamos adelante un ARM7 o un ARM9. Bien, sigamos. Esto lo vamos a saltear, son algunas de las instrucciones que se agregan en TAM2, que son un poquito más complicadas, pero bueno, ya obviamente en 32 bits tenemos muchas más cosas para ver. Lo que quiero que recuerden es esto que está acá abajo, que aparece nuevamente la ejecución condicional,
mediante una instrucción especial bastante complicada y que voy a saltear en la slide siguiente, que es esta if-then. Lo que hace, no voy a explicar con lujo de detalle, vamos a darlo un poquito en el ejemplo, es que yo evalúo una condición acá y digo si las instrucciones que siguen se ejecutan por sí o por no. Pongo todas esas instrucciones acá y recupero dentro de un espacio reducido de 4 instrucciones la ejecución condicional solamente por sí o por no del chequeo que hago arriba. ¿Sí? Bien. Sí, lo otro es importante, no lo dije, hay que saberlo. Este UAL que está acá arriba no es la Universidad Abierta Latinoamericana, sino Unified Assembly Language. Al principio había opcodes, como pueden llegar a ver, voy a hacer malvado y voy a ir para atrás, perdón por lo que les ocasiono. Observen ustedes acá que hay 2 opcodes. Van a tener un add, ¿sí? RD numeral constante, y van a tener un add S RD como RD numeral constante. Hay un opcode para thumb y otro opcode para ARM. Los dos hacen exactamente lo mismo, pero son 2 opcodes, 2 mnemónicos diferentes. Traduzcan donde dije opcode antes, digan mnemónico. Ustedes escuchen mnemónico. Entonces, lo que hicieron fue unificar el assembler, que los dos sean iguales. Hay un solo assembler y el ensamblador se va a dar cuenta, según el modo en el que esté, qué es lo que tiene que ensamblar. Esto es posterior a, creo que ARM 9, así que pueden llegar a encontrar un assembler bastante oscuro si andan con cosas viejas de ARM 7. Bueno, acá tenemos un ejemplo hecho en ARM Thumb 2, no me voy a detener mucho en la instrucción if-then, créanme, no me crean, vayan a investigar y vean si no me equivoqué, porque me equivoco muchas veces. En los libritos es más fácil porque lo estoy revisando y lo reviso, pero acá en el aire me puedo equivocar mucho, así que ustedes siempre revisen. Bueno, tenemos un branch gratuito al principio para poder escribir el algoritmo de forma más reducida, así que asuman ustedes que estamos entrando por acá, por este start. Entonces hago la comparación, si son iguales voy a salir, si no son iguales salto al loop. En el loop aprovecho la comparación anterior y hago un if-then, que es el nombre de la instrucción, y digo que la primera instrucción siempre es por sí. La segunda instrucción depende de la letra que figure acá. La tercera y la 4 van a depender de las letras que acá no están, ¿sí? Después de esa E. No dije nada. La segunda es por else, porque acá hay una E. Si fuera ITT, la segunda sería también por then. Entonces, esto, subgt, se va a ejecutar si el resultado de la comparación da gt, greater than. Caso contrario, se va a ejecutar sub-LE. ¿Sí? Es muy parecido a lo que hacíamos al principio. Y este GT y este LE no tienen mucho sentido en Thumb, pero son parte de ese Unified Assembly Language. ¿Sí? Se ponen para que, si esto se quiere compilar en 32 bits, ensamblar en 32 bits, el ensamblador ignora este if then else, si está en modo ARM, y directamente ensambla estas 2 instrucciones. Y sirve además de chequeo. El ensamblador, si es lo suficientemente inteligente, puede chequear que yo no esté haciendo pavadas acá, ¿sí? Si esto no corresponde al opuesto de esto, yo al poner esto y esto estoy haciendo lío y me va a salir un warning, ¿sí? La vida real puede diferir, pero están todas las herramientas como para que esto sea así. Bueno, acá están los detalles de la explicación de cómo sucede esto, los cuales voy a omitir, y vayamos al análisis. En ARM era 4 por 4, 16, y 3 más 3 del salto, 6 ciclos. En Thumb 2 eran 5 por 2, 10, y no recuerdo los detalles, pero promedio de aproximadamente 7 ciclos. Creo que habíamos convenido en un promedio estratégico de, bueno, te lo dejo en 8. Y, perdón, no dije nada, me equivoqué. En Thumb 7, 7 por 2, 14, 7 por 2, 10, ¿dónde está? No, 5 por 2, está bien, eran 7. 7 por 2, 14, y habíamos convenido en 8 un promedio entre 7 y 9. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes más que yo? Bárbaro. Ahora, en Thumb 2 tenemos 5 instrucciones, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 por 2, porque son todas de 16 bits, hay que chequearlo esto antes de hacer el cálculo, puede haber alguna de 32, yo lo hice en su momento. 5 por 2, 10,
y tenemos un promedio por los saltitos que hay de 7 ciclos. Entonces, ¿qué logramos? Fíjense ustedes, 10 es todavía menor que 14, con lo cual no solo mantuvimos la densidad de código, sino que la mejoramos. Bueno, esto es arbitrario y falso, porque justo estamos usando un ejemplo en el cual había muchos saltos relativos y muchos branches. En otro ejemplo, por ahí esto no va a ser tan así, pero digamos, podemos decir que mantenemos la densidad de código de thumb, y fíjense ustedes, de 8 ciclos de promedio pasamos a 7 ciclos de promedio, con lo cual mejoramos la velocidad de ejecución, pero no llegamos a la velocidad de 32 bits. Sería muy loco si la superáramos, ¿no? Estaríamos algo así como rompiendo el segundo principio de la termodinámica. Pero bien, dejémonos de hacer locuras y sigamos. Bueno, espero que con este delirio hayan entendido bien lo que es ARM, lo que es TAM y lo que es TAM2, y de dónde venimos y a dónde vamos. Estas cosas que están ahí, ya las dije. Con esto podemos ya entender muchas cosas de las arquitecturas Cortex-M. Bien, este señor Neon, que aquí tenemos un ejemplo arriba mío, esto es código C escrito para ser vectorizado, o sea, el compilador puede generar extendiendo, se llama unroll, el loop desenrolla el lazo y lo puede ejecutar. Por ejemplo, en este caso se hacen como 40, que es el número que está ahí arriba. Dice for i igual 0, i menor que 40, 40 es múltiplo de 4, entonces si el compilador ve una constante que es múltiplo de 4, desarma el loop en 4 y genera el código assembler que está ahora arriba mío, el cual utiliza el SIMD, por eso el 4 mágico. ¿Por qué? Porque como están viendo acá, ven que hay 4 grupos ahí arriba de mi cabecita. Bien, estos son, yo por ejemplo en 64 bits, en 2 registros de 32 bits que se unen y que es lo que puede usar el coprocesador el SIMD, puedo meter 4 variables de 16 bits, ¿sí? Esa es la idea de SIMD. Entonces esto es lo que nos puede agregar como interesante Neon y el BFP. ¿Cómo entender o deducir si un micro tiene o no determinada arquitectura? Bueno, antes de ARMv7 teníamos números y letras, ¿sí? Por ejemplo, ahí arriba vemos ARM X, Y, Z-algo. Por ejemplo, si es un ARM7, esto ya es de memoria, tiene que tener una tablita mental. Sabemos que la arquitectura es ARMv4. Si es un ARM9, es ARMv5. Si es un ARM11, ARMv6. ¿Para qué me sirve esto? Para ir a ver el manual de la arquitectura correspondiente y saber qué set de instrucciones, qué instrucciones soporta este micro. Luego, el YY me va a decir los agregados. Por ejemplo, el 26 es una MMU. Si es un ARM926, ya sé que tiene un MMU. ¿Para qué me sirve esto? Para que no me vendan un micro que dicen que corre Linux y no corre Linux. Por ejemplo, el ARM7 TDMI no puede correr Linux porque no tiene MMU y Linux requiere una MMU. Lo mismo ocurre con Windows CE o como sea que se llame ahora, Windows Embedded, Windows bla bla bla. Bueno, el Windows bla 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 requiere una MMU para poder realizar la partición entre procesos. Y el Linux también. Entonces, un ARM7 TDMI, como no tiene MMU, no lo puede hacer. Un ARM926 sí tiene un MMU y puedo correr Linux. Si me dicen que están corriendo Linux en un ARM7, me están mintiendo. O es un ARM726 o es un kernel micro Linux en vez de Linux, lo cual no es lo mismo. No tiene absolutamente nada que ver con Linux. Lleva el mismo nombre y se tomaron algunas cosas, es parecido y puede ser que ande bárbaro, pero no es Linux. Bien, el último numerito son las extensiones. ¿Qué pueden ser estas cosas? Bueno, el TDMI me está diciendo si tiene TAM o no tiene TAM. El ARM926 es muy común encontrarse con un EJ. La J es que puede ejecutar Java, tiene una extensión que se llama Yacel, que ejecuta bytecodes Java. La -S al final me está diciendo que el fabricante del micro compró
una macrocelda sintetizable, o sea, compró una propiedad intelectual que le permite hacer cambios a nivel arquitectónico, puede agregar cosas adentro. Es lo que hizo Intel, por ejemplo, con los Xscale, y lo que hizo Texas con los OMAP. ¿Sí? O sea, ellos hicieron modificaciones a nivel arquitectónico, agregaron coprocesadores y pudieron agregar algunas instrucciones para estos coprocesadores adentro de lo que es el core básico que hizo ARM. ¿Qué más? La E es para, si no lo dije, es para Embedded DSP, son instrucciones que permiten extender el set de instrucciones del micro para operaciones de uso frecuente en DSP con números enteros, ¿sí? No me voy a extender mucho en esto porque ya estamos a las 4 de la tarde y me quedan 23 slides para seguir. A partir de la arquitectura ARMv7 ya tenemos los perfiles. A para Application, o sea, computadora, R para Safety Critical y Hard Real Time, y M para microcontroladores. Todos los Cortex A son ARMv7A, los Cortex R son ARMv7R y los Cortex M son ARMv7M. Lo que aparece ahí como raro son los Cortex M0, que son ARMv6M, que ARMv6M no tiene absolutamente nada que ver con ARMv6. Es un subset de ARMv7 que por algún motivo llamaron ARMv6M. La versión de TAMP que tiene ARMv6M está más cerca de TAMP1 que de TAMP2. De hecho, son todas las instrucciones de TAMP1, las de 16 bits, y un par de 32 que son necesarias para manejo de purgar la pipeline, por ejemplo, y mantener compatibilidad en lo que es semáforos y primitivas de sincronización de acceso a memoria con los demás micros. Se van a encontrar con mucho de estas cosas de primitivas de sincronización, son muy complicadas para los que venimos de 8 bits, son una pavada para los que vienen de la computadora y de los micros de 32 bits. El tema es que en los micros actuales de tanto ARMv7M como ARMv6M no son necesarias, ¿sí? En todos los Cortex M que hay hoy en el mercado no son necesarias. Pero la arquitectura permite que en el futuro puedan llegar a aparecer micros en los que estas extensiones sean necesarias. Consejo, si ven que les resulta difícil, déjenlo de lado y lo estudian el día de mañana cuando lo tengan más clara. No es que sea difícil, es complicado y complica más algo que por ahí alguien que viene de un microcontrolador y no vio lo que es un microprocesador en sí, ya se encuentra con demasiadas cosas complicadas. El mundo de 32 es lo suficientemente distinto del de 8 como para que requiera un poquito de pensarla, ¿no? Pero tampoco es como para no abordarlo. Una vez que lo ven y miran hacia atrás dicen, ay, pero era una pavada, no sé por qué no me metí en esto antes. Pero al principio son demasiadas cosas nuevas y la jerga es bastante complicada y asusta mucho, que no debería. Voy a intentar eliminar algunas cosas con este pequeño glosario que a partir de este momento tienen ustedes en su pantalla. Por ejemplo, van a ver que internamente el micro implementa AMBA. Eso no es área múltiple Buenos Aires, para el que vivimos acá cerca de la ciudad de la Furia, sino que es este Advanced Microcontroller Bus Architecture, que de Advanced no tiene nada, pero viene después de otro que era poco menos que Advanced. ¿Eso qué significa? Bueno, que hay ahí adentro una propiedad intelectual de ARM que hoy pasó a ser abierta y que todo el mundo la tiene que pagar igual, pero digamos se puede acceder a ella, que se encarga de interconectar entre sí bloques de propiedad intelectual. Yo puedo, teniendo un core ARM, compro otra propiedad intelectual para hacer una UART, por ejemplo, me dan un bloquecito sintetizable, me dan el equivalente en software de cómo generar hardware adentro de un FPGA, por ejemplo. Bueno, imagínense eso, pero yo me hago un System on Chip. Bastante useless en Argentina, pero bueno, la idea en el resto del mundo se mueve así. Hay gente que hace System on Chips para sus aplicaciones y entonces ellos compran una IP por acá, otra IP por allá, y no me refiero a las direcciones IP, sino a la Intellectual Property, sigla mal elegida si las hay. Y entonces van a unir algunas de estas mediante este bus AMBA y es lo que tienen los micros entre sí adentro y es lo que ven en ese grafiquito con color hinche que hay abajo. A ver, ahí estoy señalando bien, sí, abajo a mi izquierda. Después tenemos AHB, Advanced High Performance Bus, que tampoco tiene nada de Advanced ni de High Performance, pero es mejor que el High Performance Bus que estaba antes, por eso es Advanced, y el High Performance Bus es mejor que el Peripheral Bus, que es la implementación, el Advanced Peripheral Bus es la implementación siguiente al Peripheral Bus, ¿sí? Son todas siglas que vienen con historia, son bases simples
que tengo que tener en cuenta que existen. Ustedes miren ese ejemplito que está ahí, van a ver que la Memory Interface está conectada al ARM Processor por este AHB Lite. Lo que sí les puedo decir hoy, sin extenderme mucho, es que sus memorias no cuelgan del viejo bus de address y bus de data, como colgaban en los demás procesadores, sino que van a colgar de este AHB Lite. Con lo cual van a tener demoras que en sus cabezas no estaban preparados para encontrarse y se van a encontrar sí o sí, excepto que estén corriendo con un Cortex M0 Plus y ese famoso Single Cycle I/O que publicitan que no es Single Cycle. A menos que estén usando eso, se van a encontrar con que los puertos de entrada-salida, cuando ustedes quieren mover una patita repetidas veces, son mucho más lentos que lo que las instrucciones dicen que va a suceder, ¿sí? Eso es porque todo el movimiento hacia los puertos se producen, fíjense, desde el ARM Processor a través del AHB Lite y del APB Bridge a los GPIO que están ahí abajo colgados del APB, ¿sí? Muestro el circuito y no me detengo más con esto porque se nos va a acabar el tiempo y si bien es muy interesante, tenemos que ver algunas cosillas más. Entonces, el micro va a mandar algo a este HB Lite, que va a mandar algo a través del APB Bridge a este bus APB, que va a ir al GPIO, que va a ser el que mueva la patita, ¿sí? Acá van a tener unos 2 ciclos más o menos, que es lo que usa este protocolo. Acá van a tener otros 2 ciclos, que es lo que usa este protocolo. Entonces a las instrucciones del core van a tener que sumarle estos ciclos cuando se trata de operaciones reiteradas, ¿sí? El famoso bit banging de andar moviendo muchas veces una patita. Bueno, basta, se acabó, no te extiendas, Sergio. Bueno, y este AXI, estos son las versiones nuevas, y el TCM, no hay ningún canal de televisión, es el Tightly Coupled Memory, que suena muy lindo, memoria fuertemente acoplada. ¿Qué es eso? No es más ni menos que la memoria colgando del bus tradicional del micro, como la hemos visto en los viejos tiempos. Lo cual se puso cuando se dieron cuenta que con el cache se volvían locos cuando necesitaban algo que fuera determinístico en el timing, ¿sí? Bueno, esto es la arquitectura interna del ARM 7 TDMI. Acá está a la derecha de la ALU, ahora lo voy a resaltar, está el barrel shifter en uno de los operandos, barrel shifter aquí, ¿sí? Ven que está entrando por un lado de la ALU, lo cual permite que los registros que están acá en este banco tienen doble acceso, pueden ir por el bus B o por el bus A, con lo cual con esto ya sabemos que podemos meter dentro de la ALU a través del barrel shifter, podemos meter un registro cualquiera o el registro escalado, ¿sí? Acá está el multiplicador que puede multiplicar en un solo ciclo. Y bueno, TDMI, la T es de thumb, la D es que tiene interfaz de debugging, se refiere al JTAG, la M es que tiene un multiplicador por hardware, y la I no es interrupts, como dice ahí, me olvidé de corregirlo, sino que tiene el ICE, el In-Circuit Emulation, tiene un hardware adicional que permite solucionar, digamos así, algunos inconvenientes que voy a tener a la hora de debugging si no tengo este hardware adentro. Acá tienen datos de performance y datos un poco más específicos de arquitectura interna, el base von Neumann, y tiene una pipeline de 3 etapas, fetch, decode, execute, ¿sí? La performance es, digamos así, como un unitario, la mayoría de los que vienen después se comparan con respecto a este. El ARM 9 ya tiene, como vemos ahí abajo, la Tightly Coupled Memory, es un hardware, tiene una pipeline de 5 etapas, es fetch, decode, execute, la quinta es copy back, y la cuarta creo que es memory. Se difieren, se mandan a una porción adicional de memoria aquellos accesos. Por ejemplo, yo necesito un acceso simultáneo a memoria. Yo estoy decodificando instrucciones y necesito acceder a memoria para obtener un dato. Tengo arquitectura de hardware, con lo cual tengo la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Si yo tengo que a la vez volver a acceder para obtener una constante de la memoria de datos, necesito un ciclo adicional para poder tomarlo. En las otras arquitecturas, por ejemplo en una pipeline de 3 etapas, tengo que insertar un ciclo de ejecución adicional. Acá ya lo tengo incluido adentro de la pipeline. Y el copy back o write back es volver a escribir los resultados en los registros, porque muchas veces internamente de la pipeline, cuando empiezan a investigar esto, van a ver que aparecen los logs, aparecen hazards, aparecen riesgos dentro de la pipeline, que si yo quiero un recurso que está siendo usado por otro registro o el valor se modifica, bueno, es muy complicado
para poner en estos minutos, quiero nada más generarles la inquietud para que investiguen. Van a aparecer unas cosas complicadas que se pueden resolver frenando la velocidad de ejecución de la pipeline o resolviendo algunas cosas de modo de tirarlas para después y resolver al final ese tipo de actualizaciones. Acá es donde aparecen estas extensiones de DCP y demás cosas que comenté, y gracias a todos estos agregados tenemos una performance que es un poquito mayor al 1, ¿sí? En MIPS por megahertz. Ya entre las bestias tenemos el Cortex A8, fíjense que esto ya es un superscalar, tenemos una pipeline de 13 etapas, esto ya incorporan todas las extensiones, que la mayoría de las extensiones raras son todas de ARM7, aparece la arquitectura de memoria virtual, el Neon, que internamente tiene a su vez una pipeline de 10 etapas, el coprocesador de coma flotante, bueno, bla, 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 bla. El TAM2 se introduce en el ARM11, acá ya lo tenemos. Trust Zone aparece acá, fíjense que tenemos 2 Dristone MIPS por megahertz. No me voy a poner a explicar lo que es un Dristone MIPS porque vamos a estar hasta las 10 de la noche. Está en la presentación algo muy reducido, búsquenlo por ahí que hay explicación. Cortex A9 es un Cortex A8 con capacidad de multicore, ¿sí? Y tiene además este HIC, que es un Generic Interrupt Controller, que es una porción de hardware que simplifica el acceso a interrupciones. Cortex A5 ya es de la generación más nueva, en la cual el Vector Floating Point incorpora otra cosa rara que mejora también la performance en algunos casos específicos de lo que es Floating Point. No me voy a extender en esto. La pipeline es de 8 etapas. La ejecución, fíjense, los otros tienen ejecución especulativa, significa que se cambian de orden internamente la ejecución de las instrucciones y, por ejemplo, que esto es lo que da origen a las instrucciones de sincronización que yo mencioné antes, los accesos a memoria pueden realizarse de forma diferente a como figuran en el código, ¿sí? El procesador elige lo que es mejor para la performance. Muy interesante esto, investiguen que es muy jugoso. Ya tiene una pipeline, el Cortex A5 tiene una pipeline de ejecución in order, o sea que no especula, con lo cual, fíjense, como observarán, la performance de 2,5 baja a 1,5. Esa es la razón por la cual se hacen todas estas cosas. Hay especulación para predecir los saltos y para alternar el tipo de ejecución. Incluso en algunos casos lo que se hace es ejecutar la instrucción sí o sí, no importa si salta o no, y se actualizan los registros solamente si se produjo la ejecución, o sea, si se produjo el salto. Tengan presente que todos estos micros están basados en lo que es Berkeley 1, ¿sí? Berkeley RISC 1, que es una arquitectura Load Store. Todas las ejecuciones se realizan sobre los registros, no directamente sobre la memoria. Entonces se traen los datos a registro, se opera sobre los registros y luego se llevan a memoria. Por eso se pueden hacer todo este tipo de especulaciones, porque no estamos trabajando sobre la memoria que puede ser vista por otro procesador, sino sobre los registros. Acá hay mucho multicore, se está pensando en la posibilidad de multicore. Bueno, la bestia más grande es el Cortex A15, que es algo así como una 9 con esteroides, tiene una pipeline mucho más grande, ya tiene este LPAE, que es Physical Address, no me acuerdo la R, es Physical Address Extension, extiende el rango de direccionamiento más allá de los 32 bits, puede direccionar más de 4 GB. Bueno, tienen unos calles infernales, ya se van acercando, si bien se mantienen a una distancia respetable, se van acercando a lo que es un Pentium. Por ahí se le acercan un poquito más, digamos, la relación energía consumida, performance obtenida, ¿sí? Ustedes si escalaran a la velocidad de clock de un ARM, un Pentium, un ARM va a tener mucho mayor performance. Obviamente no llegan a las velocidades, pero ya estamos teniendo ARMs que están en los gigahertz, con lo cual está empezando a ser la cosa más competitiva, y ya con la arquitectura de 64 yo no creo que me meta en eso, pero bueno, lo que está tendiendo ARM es a ganar el mercado del hosting y de los web servers, más allá de los celulares, ¿no? Bueno, el Cortex A7 es un A5 reducido, y la parejita dialogar al Big.Little, que es una estrategia de marketing para poder tener dos micros casi iguales, uno optimizado a performance y el otro optimizado a power. ¿Sí? Lo que siempre tenemos que alternar es el famoso trade-off que tenemos que hacer. Bueno, acá lo tenemos en un par de micros. Entonces la idea es que el código sea el mismo y el Power Manager adentro del sistema
imagínense un celular, habilita uno u otro core de acuerdo al estado de la batería. Entonces yo puedo tener una performance bárbara para responder rápido y ver ese video que me acabo de descargar, o puedo tener una performance mucho más tranqui para estar, por ejemplo, no sé, leyendo correo y que la batería me dure más. Esa es la idea. Bien, entramos a los que mostré el lunes, que son los Cortex M3, no me voy a detener acá. El M4 es muy parecido al Cortex M3, pero agrega un montón de instrucciones de uso en DSP en coma fija y agrega un coprocesador para coma flotante, que no es el mismo coprocesador de coma flotante que tienen los Cortex A, ni se le parece, a pesar de que el nombre sea el mismo. Tengan esto presente, que no les vendan otra cosa. Acá tenemos una performance comparada de Cortex M4 con DSP resolviendo un algoritmo de MP3. Ahí van a ver la performance más o menos requerida en cuanto a megahertz para realizar lo mismo, y el que está en verde es el Cortex M3 estimado, como para que ustedes vean que no se acerca a lo que es un DSP especializado, pero le anda ahí a DSP genéricos y obviamente es mucho mejor que un microcontrolador común. Abajo tienen las instrucciones de SIMD, no es muy diferente de lo que hemos visto. Esto es una comparación en 16 y en 32 bits de operaciones típicas de DSP, ¿sí? Manejo de filtro FI, performance, bla, bla, bla. Está tomado el M3 como referencia y ahí ven el orden de referencia en el cual el Cortex M4 es más rápido que el Cortex M3 en el caso que tengan que tomar una decisión entre los dos. Aquí tenemos un algoritmo de un filtro FIR implementado en assembler de Cortex M3 a la izquierda y Cortex M4 a la derecha, para que tengan una idea de qué tanto se puede llegar a achicar el código haciéndolo más rápido, aprovechando las instrucciones intrínsecas de Cortex M4 en vez de hacer las cosas a pedal. También tienen la comparación de cuánto se logra de aceleración. Esto es obviamente tendencioso porque es un algoritmo muy chiquitito, por ahí en uno, y acá justo se pudo hacer el unrolling del loop de forma tal de achicar el kernel de forma para que sea muchísimo más rápido. Por ahí en otro algoritmo no es tanto, pero sí es más rápido. Bien, el Cortex M0 es el más reducido. Pueden verlo si quieren como un Cortex M3 con menos cosas, porque podrán ver acá, esto es, todo es Cortex M4. Incluyendo, perdón, todavía no llegaron ustedes ahí, ahora sí. Todo es Cortex M4, incluyendo el clarito de abajo es Cortex M4F con coma flotante. El celestito es Cortex M3, un subset de Cortex M4, y el resto es Cortex M0, que lo podemos ver, si bien no es porque es otra arquitectura, a los fines de estudio y de trabajo lo podemos ver como un subset a su vez de Cortex M3, ¿sí? Vuelvo para atrás nuevamente. Permítemelo. Cortex M0 Plus lo que hace es achicar la pipeline de Cortex M0 de 3 a 2. ¿Cómo con una pipeline menor obtiene más performance? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos muchos branches en Cortex M0 y con Cortex M0 Plus esos branches tienen una penalidad menor. En lugar de causarme la purga de la pipeline 3, me causa una purga de 2. Entonces, lo mismo termina ejecutándose más rápido. Dentro de lo que evalúan estos algoritmos de performance, ¿sí? La vida real puede diferir a los números de marketing. Acá tienen una comparativa entre ARM7 a la izquierda, Cortex A15 a la derecha, pasando por todo el abanico que les estuve mostrando para que tengan una idea de dónde se ubica cada uno de ellos, y tienen una pequeña explicación de lo que es un Drifton EMIB. Y ya son y 20 y voy a ir parando para dar lugar a las preguntas. Esto ya es comparando con micros de 8 y 816. Esto muy bonito. ¿Y qué hago con esto? ¿Cómo lo usamos? Bueno, Cortex A sabemos que son orientados a aplicaciones, con lo cual los vamos a trabajar dentro de mayormente de un sistema operativo. A lo sumo con un RTOS. Los Cortex R los vamos a usar mayormente con RTOS, un sistema hard real time. Los Cortex M los podemos usar como siempre, ¿sí? Bare metal, como los uso yo directamente sobre el micro, pero hay quien usa un RTOS
bienvenidos a usarlo si les gusta. Yo prefiero seguir trabajando como en los micros de 8 bits, no hay mucha diferencia. ¿Qué herramientas disponemos? Bueno, el DS5 es la herramienta oficial de ARM, ahora ya está el ARM, creo que se llama ARM Compiler versión 6, que cambió un poquito. En cuanto a lo que es Cortex-A, bueno, vamos a trabajar obviamente sobre un Windows CE o como se llame, o con un Linux. En lo que es a Cortex-M vamos a usar SimSys, que es lo que expliqué en la presentación del lunes, así que viajen hacia atrás en el tiempo y véanla o consíganse la presentación. SimSys es un esquema para permitirme a mí poder elegir no solo el fabricante del micro, sino a la vez el compilador y el fabricante del compilador que yo quiero usar. Acá hay algunos compiladores, en algunas de las preguntas de la presentación del lunes me preguntaron cuáles se podían usar. Bueno, ahí tienen algunos logos. Kyle, YAR, Greenhill es carísimo, pero bueno, existe. Rowley tiene un precio accesible y la calidad es muy buena. CodeSource tenía una versión gratuita, que es la que hoy se llama Mentor Graphics, es la que usa la gente de Cocox para hacer su entorno basado en GNU totalmente gratuito. Los fabricantes generalmente proveen entornos con y sin cargo. El problema de usar un entorno provisto por un fabricante es que me quedo esclavo del fabricante y no es la idea. Y la idea es ser esclavo solamente de ARM. Ya vendrá el momento en el que podamos no ser esclavos. Hay algunos proyectos de OpenRISC, creo que se llama una cosa así, que son micros RISC totalmente abiertos, digamos, la estructura interna del micro, la propiedad intelectual está abierta, yo la puedo tomar y usar. Lamentablemente están muy lejos de lo que es un ambiente embedded de microcontroladores, ¿sí? Están más cerca de la computer, son RISC más tipo Cortex-A que Cortex-M. Muy bien, y llegamos al pseudo cuasi final. ¿Hay otras arquitecturas de 32 bits? Sí, hay una gran variedad de arquitecturas de 32 bits, muy buenas muchas entre ellas, pero bueno, esta fue una presentación sobre ARM y no sobre todas las arquitecturas de 32 bits que hay en el universo. Así que me voy a poner a contestar preguntitas y los voy a molestar acá de reojo nada más, haciendo morisquetas y demás cosas. Así que, señores panelistas, si logré dormirlos, estoy listo para preguntas. Sergio, ¿sí? Sí, señor, no logré dormirlos. No, estábamos muy atentos a lo que estabas comentando. ¿Cómo me endulzás el ego? Gracias. Tenemos una pregunta. Bueno, generalmente en todos los seminarios sucede que cuando empieza la tanda de preguntas comienzan a llover las preguntas. Así que mientras tanto te voy haciendo la primera. Dale, el resto, las que no entren me las mandan por mail y las contesto yo después a la noche o mañana. Sí, y les mando el mail con las respuestas para que los puedan distribuir. Perfecto. Te hago una pregunta que nos realizó Diego Duarte y nos dice: ¿el mismo ASM del Cortex M3 puede ser utilizado en un Cortex M4? Y sigue la pregunta, dice: ¿hay casos en que no requiera compilar? El assembler no requiere compilación, ¿sí? O sea, el mismo assembler de Cortex M3 puede correr en Cortex M4. Lo que sí va a haber es una diferencia de periféricos entre la implementación real de los micros, ¿no? Pero sacando eso de lado, el código ensamblado, digamos, para escrito en assembler corren los dos. Código compilado debería, pero no me quiero arriesgar a decirte sí y que sea no. Yo no veo en este momento en mi cabeza una diferencia. Los dos micros son básicamente iguales. No es lo mismo al revés, porque si es código hecho para M4, por ahí usa alguna cosa que no hay en M3. Pero si lo hecho para M3, el binario de M3 debería correr en binario de M4 sin necesidad de procesamiento previo. Si hay alguna siguiente. Perfecto. ¿Tenemos otra? Dale. Sí, tenemos otra de Javier Sibona, y te la voy a leer medio porque vos entenderás mejor, sos más idóneo que yo. Nos dice: ¿es recomendable el sistema operativo Cocox? ¿Puede ser? ¿De Cocox? Sí. Sí, yo tampoco sé cómo pronunciarlo. Cocox es Cooperating in Cortex. Así que lo llama Cocox, asusta un poquito, pero bueno, lo podemos llamar como guste. Yo el sistema operativo no lo probé y no lo miré a ver qué tan está. Bueno, van a ver lo que yo pienso del open source en la presentación sobre las penurias de implementar TCP/IP.
Hay excelente open source y hay paupérrimo open source que algunos hasta se merecen el calificativo de pobrísimo, no de paupérrimo. Así que COPOX es no es muy open source, pero tiene más o menos esto. El sistema operativo yo no lo probé y no vi qué tal está. El entorno de desarrollo es un orden de magnitud más lento que un Kyle o un YAR, pero es gratuito y funciona muy bien. Y la culpa creo que la tiene Eclipse, no el compilador. El sistema operativo parece ser algo muy simple y bárbaro para meter adentro de un micro de estos chiquitos para los que está. Probablemente lo evalúe. Voy a evaluar primero el FreeRTOS, como para darle una alternativa y una idea a los clientes que nos consulten. Normalmente los desarrollos que hacemos en Zika los hacemos sobre el bare metal. Nuestra postura es si se va a colgar o va a tener algún problema, que la culpa sea nuestra. Pero bueno, cada uno trabaja como le guste. Así que si hay otra, adelante. Perfecto, quedó respondida. Seguimos con una más. Marcelo Gutiérrez nos dice, ¿qué opinás del PRU que incorpora A8 de Texas Instruments? Y bueno, sigue la pregunta diciendo, ¿mejora Linux en aplicaciones de tiempo real? No se puede correr Linux en un Cortex R. Sí, es Cortex R el que preguntaron, ¿no? No, Cortex A8. Ah, perdón. No lo vi los Cortex A8 del Texas. La verdad no tengo idea, no te puedo dar datos. He visto Linux corriendo en Cortex A9 y es medio. Es un poquito lento. Lo he visto corriendo en Cortex A y es increíble. He visto, por ejemplo, los IMX, creo que 5.1X de Freescale, son una cosa infernal como operan. Y bueno, hemos visto después Android está basado en Linux, así que cualquiera que tenga un smartphone puede tener una idea de cómo funcionan. Incluso están viniendo muchos con Cortex A8, las tablets y incluso estas tablets chinas que vienen con los micros de AML y todo, tienen un Cortex A8 adentro. Así que ante la duda vean cómo anda esto, si se está bancando todo el overhead de Android y funciona bien, bárbaro, pero lamentablemente yo no tengo datos míos para darles. Perfecto. Acá tenemos una interesante de Fabricio Emder, ya que tenemos unos minutos más, te voy leyendo. Nos dice, ¿por dónde conviene comenzar a trabajar en ARM? ¿Cómo entramos a este mundo? Muy bien, todo depende de por qué lado vengas. Al fierrero, al que le gustan los fierros como a mí, hay dos caminos. Si vamos a trabajar en C, yo recomiendo Cortex M3. Si alguna vez queremos toquetear algo de Assembler, es tocable. Si tenemos el delirio de programar en Assembler porque queremos aprender a ese nivel, Cortex M0. El Cortex, la cantidad de mnemónicos que tiene M0 manteniendo la ortogonalidad es lo suficientemente limitada como para poder trabajar, hasta me animaría a decir que hasta tiene hasta tiene menos opcodes que PIC. No llevé el cálculo, creo que PIC 16 tenía 36 y anda por ahí, debe tener algunos más, no creo que sea mucho más que 40. La diferencia fundamental, que es lo mismo que siempre digo yo con respecto a otro micro que adoro, que es el MSP430, es que si bien la cantidad total de opcodes es más, las que tengo que tener en la memoria es menos. Entonces, si bien en un caso por ahí hay que recordar 20 y pico de los 30 y pico, en este otro con 5 o 10 yo ya trabajo. Y Cortex M0 entra dentro de esa categoría, así que para el loco fanático de Assembler, entren por ahí. Ahora, el que es programador va a programar en C y no va a hacer desarrollos de hardware, y por ahí le conviene directamente comprarse una tablet y empezar a tratar de jugar desde ahí vía Android y ver qué va haciendo, o jugar en el celular. Si el que no va a andar haciendo hardware y va a meterse más a otro tipo de lo que es aplicación para el usuario, y busquen algo ya más armadito, ¿sí? No sé si me explico. Porque un Cortex M3 está muy bueno, tiene montones de cosas, pero ya está más cerca del fierro que de la animación, por así decirlo. ¿Sí? Se pueden controlar displays, se pueden hacer muchas cosas, pero es el mundo del a pedal. No sé si soy claro. Siguiente. Sí, perfecto. Vamos con otra, porque nos quedan unos minutos, comenzamos un ratito más tarde. Yo no tengo apuro, así que como ustedes quieran. Bueno,
William Guevara, primero nos dice felicitaciones, que ha sido muy buena la presentación. Gracias. Y nos dice, para las personas que no saben nada de Cortex, pero ya han trabajado en 8 bits como con PIC o HC08, ¿qué recomienda para empezar con estos micros y poder migrar de 8 a 32 bits? Muy bien. Bueno, sin que suene peyorativo, al que vio solamente PIC y pretende salir de ahí, le recomiendo que primero pase al cualquier otro micro, el que quiera, de 8 bits, y aprenda bien lo que es un microcontrolador, ¿sí? No lo digo peyorativamente, sino porque la arquitectura que usa Microchip y los nombres que usa Microchip hacen que cosas que en el resto de los micros son estándar, se vean como no estándar. Y es lo que yo mayormente critico de la forma. Es su estrategia de marketing y es como ellos se posicionan, ¿no? Pero bueno, si ya viste HC08, tenés una, entre comillas, ventaja, que es que conocés ya muchos de los estándares de lo que son modos de direccionamiento, si lo viste en Assembler y lo usaste, y de muchas cosas que son típicas de microcontroladores. Pasar de cualquier micro de 8 bits a uno de 32 no es tan difícil como parece. A mí no me gusta vender las cosas que hago, habrán visto que la imagen está ahí, yo por lo general no digo nada. Bueno, el espíritu del librito ese que está ahí es justamente tratar de resolver esta disyuntiva edificando los conceptos que normalmente tenemos afuera, los que venimos de 8 bits. Yo tuve la suerte de tener siempre curiosidad y de tener motivación a investigar y aprender y a quedarme despierto hasta tarde, dormir muy pocas horas, que pocas veces me echaran por no querer hacer el trabajo y de poder investigar siempre y estar siempre pendiente de la tecnología y de aprender que de hacer un trabajo rutinario. Entonces aprendí muchas cosas más allá de los 8 bits y pude pasar muy rápido de 8 a 32. Bueno, no es tan difícil como parece. Lo que lo hace difícil es una arquitectura hecha desde un punto de vista que no es el del usuario tradicional de microcontroladores ni del ingeniero por ahí de hardware. Es un punto de vista del doctorado en Computer Science, que está bárbaro para enunciar una arquitectura de forma tal que se pueda entender y que no dé lugar a ambigüedades. Pero hay muy poca literatura proveniendo de ARM que sea didáctica. Por ahí buscan una literatura de ARM 7 y está buenísima. Busquen siempre, me lo dijo un profesor una vez, ustedes busquen lo más viejo, que ahí es donde va a estar todo el jugo. Estudiense algo viejo, aunque sea obsoleto, no importa. Pero ahí van a tener montones de datos de cómo se hacen las cosas cuando no se sabía cómo. Entonces están resolviendo de forma simple y elegante. Con eso, ustedes van a ver que lo tradicional, las bases, siempre se aplican. Hay una canción muy vieja que es de la banda de sonido de Según pasan los años, que en inglés dice The fundamental things apply as time goes by. Traducido es, según pasan los años, lo principal, las bases siempre se aplican. Ese es mi leitmotiv, por así decirlo. Ustedes estudien la base, no estudien el detalle, lo que les muestran las figuritas de colores, sino que estudiando la base, cómo hicieron eso que hicieron y por qué, van a entender todo lo que viene después. Entendiendo bien un HC08, se puede entender cualquier micro sobre el planeta, incluido el ARM Cortex M3. Lo que va a haber son cosas un poco más complicadas, pero tenemos por lo menos una plataforma para llegar. Si hay alguna pregunta más, yo estoy disponible. Perfecto, estamos casi en el tiempo, pero hay un par más, de última si quedan, te las mandamos y las podés responder por mail. Sí, perfecto. Aquí hay una que nos dice que la responda por mail, pero te la leo al aire ya que tenemos tiempo y la explicación puede ser un poco mejor. Nos dice Fabián Gregorat: estoy interesado en comenzar a usar estos microprocesadores. Estuve viendo dentro de la gama de Texas Instruments y me encontré con algunos development board, entre ellas la TIVA-C Launchpad, que provee conexión Ethernet a un costo accesible. La pregunta es, quisiera saber si es lo que recomendás para alguien que comienza con ARM, y además un editor compilador gratuito para poder usar. Sí, normalmente Texas te va a atar al Code Composer. Lo que sea, a mí me gusta mucho Texas en general y coincido con su postura, por así decirlo, ética.
cosa que en el mundo de los negocios, por ahí algunos se están matando de la risa ahora, mira lo que dice este tipo, habla de ética. Bueno, a mí me pesa, fui educado con eso y es una directiva 4 que tengo metida ahí en la cabeza para los que vieron Robocop. Y es algo que me parece que, como decía el amigo Kant, todos estaríamos mejor si cada uno se fijara si antes de hacer algo, si esto hace mejor al mundo o no. La cuestión con elegir una herramienta de desarrollo es que el fabricante te va a dar la que tiene de todo porque te está vendiendo. Trata de que no te vendan, elegí. Me parece que si vas a empezar, Ethernet te sobra. Por ahí los ejemplos te van a confundir más de lo que te ayuden. Metete en la página de Cocox, bajate un circuito open que tienen ellos ahí, que se te irriten los ojos con la resina del estaño, que mate la pestañita de noche, armate algo, vas a aprender muchísimo más que comprando un kit de desarrollo. Si estás en una empresa, disponés del costo y lo podés comprar, y bueno, comprate dos, comprate uno chiquito que puedas quemar tranqui y después comprate el Ethernet. Y si estás interesado en meter Ethernet en un sistema embedded, mirate el webinar del viernes, donde voy a contar todas las penurias que pasé yo con supuestas soluciones ya armadas. Bueno, no voy a contar todas una por una, no voy a contar el global de las penurias con supuestas soluciones armadas que no son tales. Son ganchos para que vos caigas ahí. Si tenés un negocio que ya está y vas a fabricar de a miles, levantás el teléfono, hola, señor Texas, o señor Instruments, ¿con quién de los dos hablo? Bueno, muy bien. Tengo un negocio de miles, me dan todo lo necesario, te dan todo lo necesario, ponés, salís, cerraste el negocio, todo bárbaro. Si estás acá en Argentina, las cosas no se manejan así, necesitamos a veces entender bien un producto para meterlo en 10, 20, 30 desarrollos, y toda la documentación está justamente apuntada a todo lo contrario. Entonces, hay que estudiar las cosas un poquito más antes de agarrarse con uno o con otro, sea la marca que fuere, ¿no? En general todos hacen lo mismo, hasta los fabricantes que distribuye Zika. Por ahí a veces lo que intento yo hacer acá es que no sea tan así y que lo que tenemos en stock y promocionado acá esté un poquito predigerido y haya ya un algo local como para que el developer no esté tan desguarnecido, por la simple razón de que el developer acá soy yo, entonces hago las cosas para mí y las dejamos para el resto. Eso es lo que más o menos puedo comentar. Yo, en tu lugar, haría eso. Un kit simple y si querés el complicado, si lo podés pagar. Y si no, bajar lo que está en Cocox, que es Open Hardware, por así decirlo, y armarlo. Listo. No chateo más. Si quieren seguir, yo sigo, pero no los quiero cargar. Ahí estoy leyendo que ya estamos en hora. Empezamos un ratito más tarde, por eso. Esta sí es la última. Y cerramos, nos dice Jeremy López, ¿qué opinás del Raspberry Pi? Opino casi lo mismo que opino de Arduino. Me parece bárbaro para el wannabe. Wannabe es un English, es el que quiere ser, pero no es, que no suene peyorativo, ¿sí? Yo fui wannabe durante mucho tiempo. Es el que quiere ser developer, pero no es developer. Trabaja en otra cosa, tiene poco tiempo, entonces va y se compra las herramientas, dice, no, porque voy a hacer, yo voy a entrar a esto y no termina haciendo nada. Por ahí algún día hace algún proyecto para él, bueno, y el hobbyista, el que arma cosas para él, todo. Lo veo bárbaro para esos dos grupos de gente que a veces hacen cosas increíbles, si tuviera sombrero me lo saco, y resuelven de forma a veces muy simple cosas muy complicadas. Yo no lo usaría nunca para un desarrollo comercial por una cuestión de que no sé qué grado de confiabilidad pueda llegar a tener eso. Prefiero armarlo yo, hacerlo mal y que falle por algo que me equivoqué yo y no tener que depender de otro. Esa es la razón por la cual no usaría Raspberry Pi y por la cual no quiero saber nada con Arduino porque está orientado ya directamente, todo el esquema está orientado para el hobbyista, ¿sí? Yo no lo usaría, por ahí van a encontrar otro con otra opinión. Pidieron mi opinión, es esta. Y bueno, de nuestra parte nos queda agradecerte nuevamente por participar del Congreso Virtual de Microcontroladores. Y nos volvemos a reencontrar el viernes. Nos reencontramos el viernes. Un placer como siempre, chicos. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente entonces a Sergio Caprile, integrante de Zika Electrónica SRL,